Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de MDA Señal 360. En esta ocasión me encuentro con Marta Elena Bravo. Ella es una figura clave en la construcción de la política cultural en nuestro departamento, en nuestra ciudad y en nuestro país. Su trayectoria atraviesa décadas de trabajo en la academia, en la Universidad Nacional principalmente, como profesora de ciencias de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, también de posgrado en la Universidad de Antioquia, y también ha sido parte fundamental en formulación de planes culturales de desarrollo pues en el territorio, y eso ha marcado un rumbo en el sector cultural en nuestro país pues muy definitorio. También ha estado vinculada a proyectos tanto en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en el Museo Nacional de Colombia, de los cuales ella nos hablará un poco y ahondaremos en eso porque estamos en este mes celebrando los museos. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y tenemos a Marta acá porque no solo ha sido testigo de los cambios que han vivido estas instituciones, sino que ha sido también parte activa de estos cambios. Entonces, Marta, te agradezco mucho que estés acá. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, yo muy bien acompañada en primer lugar. Entonces eso me hace alegrar mucho, y más cuando estoy con personas que están en proceso de formación, porque esa ha sido un poco mi vocación, mi vida. De manera que mil gracias, soy yo la que agradezco. Además, tengo un plus aquí que me rodea, el Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia, que es un espacio maravilloso, maravilloso, que ilumina esta ciudad, a pesar de que hay dificultades que yo sé, y a veces la situación del museo pues es complicada por el centro complejo que tenemos, pero esto es un espacio maravilloso. Esto yo creo que lo viví desde muy niña, yo estaba pensando ahora cuánto hacía que yo conocía este museo, pues lo conocí en otro espacio donde era la Casa de la Moneda, y también participé en un comité, que eso me dio mucha alegría, cuando las empresas públicas se iba a ir para el edificio nuevo, el edificio inteligente, cuál iba a ser la destinación de este espacio. Entonces me alegro, estaba Juan Guillermo Penagos, un excelente gerente de empresas públicas, y con él se definió que este espacio era un espacio patrimonial. Y es que el espacio patrimonial va adquiriendo cada vez una pátina, una bella pátina, que es la pátina de la historia, la pátina de la gente que camina por el museo, la pátina de la gente que mira el museo y se alimenta espiritualmente del museo, porque definitivamente un museo es una fiesta, y un museo de esta naturaleza es una fiesta, de manera que es lo que yo siento cuando vengo al Museo de Antioquia. Qué bello. Muchas gracias por esas palabras. Quería empezar entonces, ya he contado que usted ha trabajado en la formulación de planes culturales de desarrollo a lo largo de toda su carrera, digamos, más o menos desde los años 80 que tengo dateado eso. Dateaste muy bien. Gracias. Pero esa sería como una imagen más general de su trabajo, pero usted también, como lo había mencionado, ha trabajado en proyectos de museos, con el Museo Nacional y con el Museo de Arte Moderno de Medellín. ¿Me puede contar un poco más como a profundidad de esas dos experiencias en específico? Cuando uno tiene el referente de un museo como el de Antioquia, y eso me había pasado, tenerlo desde muy niña, este referente, como te contaba cuando era la Casa de la Moneda, ¿no es cierto? Entonces, ir a los otros museos,
es muy, un reto muy maravilloso, es un reto maravilloso porque, es decir, los museos en primer lugar enseñan, los museos son casi que pues son cartografías de ciudad, de país, entonces yo me fui también al Museo de Arte Moderno, muy recién creado el Museo de Arte Moderno por allá en los años 70, a la Junta del Museo de Arte Moderno, donde además nos tocó uno de los momentos más emocionantes que me ha tocado a mí en la vida, que es el momento, yo estaba de directora también, yo estaba en comisión de la Universidad Nacional y era directora de Cultura de Antioquia, en la gobernación de Nicanor Restrepo, y resulta que se daba por primera vez el premio a las letras y a las artes del departamento. Y ese premio se le adjudicó a Débora Arango, esto pues está ya muy historiografiado, pero que un museo, fue el Museo de Arte Moderno el que lo hizo, la proponga, y también la Universidad Autónoma, porque hay que darle su crédito también a la Autónoma, es una maravilla porque a mí personalmente, que yo sabía quién era Débora Arango, pero no la había conocido, tuve la maravilla de encontrarme con un ser extraordinariamente sensible, extraordinariamente inteligente, con el cual hubo una empatía total. Todo esto pues yo lo hacía también como miembro del Museo de Arte Moderno. Y con Tulio Rabinovich, con Alberto Sierra, con Natalia Tejada y con Nadine Thirie, se nos ofreció Débora que ella iba a regalar una obra que ella no quería que se dispersara, entonces se entregó. Entonces esa fue un encuentro maravilloso porque fue es decir, es un regalo que no tiene dimensión, lo que significó eso para la ciudad, para el país, lo que significó también como encuentro de una gran artista que estaba escondida en su casa, no por ningún otro, sino porque había sido rechazada y ella no se sentía pues como muy contenta de estar afuera. Y con el Museo del Arte Moderno hubo pues una empatía enorme, y ella y este museo también fueron muy cercanos. Aquí había obra de Débora Arango, pero lo del Museo de Arte Moderno fue fenomenal. Es lo que se pudo hacer hasta sacarle, como decía ella, porque ella tenía mucha gracia siempre, sacarse un clavito que tenía clavado, porque a ella le habían desbaratado una obra de una exposición en Madrid, y esto por cuenta de Laureano Gómez y del dictador Franco. Eso fue un momento muy difícil, pero yo sentía que había, para que no nos perdamos también, había como una conexión también con este otro museo, de manera que fue un momento muy importante para Débora, para el país. Yo tuve la oportunidad de tener una amistad entrañable. Yo digo que entrañable porque fue entrañable. Ella me llamaba, yo la llamaba, ella me pasaba, ella me contaba las cosas que tenían. Inclusive me decía que le recibiera sus premios, y yo le decía que yo no que le recibiera. Yo le dije, yo te los traigo, pero no te los recibo a nombre tuyo, ni más fácil. Bueno, Débora era un encanto. Y ese reconocimiento de la obra de Débora y de un patrimonio como el de Débora fue un puntal muy importante para el arte de esta ciudad. Beatriz González, que no hace mucho murió, desafortunadamente, a quien también conocí con mucho aprecio que le tenía yo, ella decía que Débora era un ser excepcional en la pintura colombiana. Entonces,
cuando uno sabe que hay patrimonios de una dimensión, como el que tienen aquí con Botero, como el que tienen aquí con la pintura antioqueña, con el que tiene aquí con las colecciones que les han dado, entiendo que la pintora norteamericana que vivió aquí, que se llama, que está el árbol allí, Ethel Gilmour, sí, que además era de mi universidad. Sí. Uno siente que la ciudad va como dibujando un alma muy bonita. Sí. Los patrimonios tienen esa posibilidad enorme, van dibujando el alma de los pueblos. Entonces, a lo que dio Botero, que yo me acuerdo cuando él vino con su primera donación en el 78, sí. En el 78, después lo que dio Débora y lo que han venido dando otros artistas, Ethel Gilmour, sí, maravillosa. Entonces te van moldeando un alma de ciudad y eso, ahora que estamos en plan de celebrar lo de los museos, pues esa alma de ciudad le da sentido a una sociedad. Cuando en un museo, por cuenta también de la administración del museo, de los especialistas, de los curadores, se cuelga una obra, se le está aumentando el alma, no solo la institución, sino el alma de la ciudad. Y eso es lo que es bonito en estos patrimonios que tenemos. Es que es demasiado importante, es que ver aquí estas dos esculturas, pues, y lo otro que he visto, que la he visto con toda la alegría muchísimas veces. Bueno, eso nos pasó con el Museo de Arte Moderno. Entonces son dos museos que te van modelando el alma de la ciudad o el alma de la región. Sí, ok. Bueno, me parece muy interesante que nombre eso sobre el alma, que tiene que ver mucho con la conservación de la obra, de todos estos artistas que han sido tan generosos, pero hay un punto clave también en los museos, más que todo hoy en día, es una discusión que ya lleva tiempo y que lleva tiempo en la cultura en general, que es como dejamos de ser solo espacios de conservación y nos abrimos mucho más a los públicos. Usted, por ejemplo, fue asesora del Plan Departamental de Cultura de Antioquia y uno de los pilares en ese plan era la participación ciudadana. Usted también ha hablado mucho de una ciudadanía democrática cultural y creo que todo esto está muy relacionado con, bueno, los museos ya no son vitrinas cerradas, son espacios de diálogo donde las personas también son partícipes y crean la cultura. ¿Cómo ve usted ese cambio? Si está de acuerdo con que ahora es así, que ahora el cambio en los museos se da de esa forma. Claro, es que los museos son dinámicos, sí, y en la medida en que son dinámicos abren todas estas posibilidades. Y en la medida que abren esas posibilidades, eso que están mencionando es, por ejemplo, importantísimo para una propuesta pedagógica del museo, que a raíz precisamente de la celebración de las festividades de los museos se tiene que impulsar cada vez más, porque es una pedagogía del ser humano en su elemento más importante, que es la creación del ser humano, que es como aumentarle la vida a la vida. En estos días, entre las lecturas que tenía, alcancé a leer una cosa de un gran artista que era Arturo Rubinstein, ese músico, y él decía una cosa que a mí que se puede poner aquí. Él lo decía con una belleza y decía que fue un gran músico, pues obviamente de los grandes, y decía, es que hay que morder la vida en la creación, aumentar la vida. Entonces me parece muy, muy bello y los museos, yo pues por ejemplo, que la vida me dio oportunidad de estar en muchos museos, sí, por cuestión de trabajo por un lado, pero por cuestión también de mi
mi relación con otra persona de otra cultura, en este caso francesa, que pude conocer mucho de los museos franceses, uno se siente que adentro de uno algo va creciendo, algo va creciendo. Entonces eso no es solamente pues tener los objetos, es cómo los objetos te hablan y cómo yo le hablo también a los objetos, porque se puede establecer un diálogo. Sí. Y el diálogo no tiene que ser de fuerte, el diálogo puede ser interior, es un diálogo interior con los objetos que se y que en un museo tienen un elemento tan especial, que es la curaduría por un lado, el formato de cómo están exhibidos, y eso es fundamental. Yo ahora veía con mucha complacencia que los niños estaban saliendo del museo, y esa ha sido una de mis preocupaciones como madre, como abuela, mirar cómo los niños se van acercando a estas obras y van asimilando y eso no lo deja uno impune, eso lo deja uno marcado existencialmente, estéticamente, porque esa es la formación de la sensibilidad, pero es una formación de la sensibilidad que se da también en la relación con el otro. No es lo mismo uno estar en un museo vacío, o con unas personas solamente, y estar en comunicación con el otro. Eso te da un sentido de grandeza, un sentido profundo de lo que el hombre, cuando no, desafortunadamente estamos en tiempos muy difíciles, pues cuando el hombre está en un proceso creativo y en un proceso de expansión de su sensibilidad, puede hacer en relación con el otro. Claro. Qué bello eso. Yo quisiera, aprovechando que estamos hablando sobre estas relaciones que se tejen en estos espacios, yo creo que esto conecta un poco con este gran proyecto del que usted hizo parte, el plan estratégico del Museo Nacional del futuro. Y habían dos puntos que me llamaron mucho la atención: la construcción de múltiples narrativas de la historia y el desarrollo de los públicos. A mí, no sé, hoy se habla mucho de públicos, pero en la práctica, ¿qué significa realmente que un museo tenga en cuenta sus públicos? Sí, a ver, la experiencia del Museo Nacional fue una experiencia extraordinaria, te lo decía antes de que empezáramos esta conversación tú y yo. Fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido, porque era estar al lado de unos señores que me enseñaron enormemente, un Jorge Orlando Melo, un Jesús Martín Barbero, un Fabián Sanabria, una Clara Botero, que fue la directora del museo, que ya desapareció desafortunadamente, del Museo del Oro, y el decano de Ciencias Humanas de la Universidad de los Andes, Langebel, creo que era el apellido. Bueno, es como estar uno, a ver, el país que queremos que esté aquí, porque es el Museo Nacional. Y el país, que eso sí nos lo puso el museo mismo, el reto de pensar el país después de la Constitución del 91. Cuando nosotros afirmamos que el país es pluriétnico y pluricultural, y a mí ahí me tocaron una fibra muy honda, porque yo pude estar también en la comisión preparatoria de la Constituyente, que dirigió en ese momento Clemente Forero, decano, director de Colciencias. Entonces era un tema que ya lo había, que era muy sensible para mí. Entonces fue como meternos un poco en el alma del país, en ver las diversas narrativas, como llaman ahora los estudiantes, las narrativas
o relatos. El relato no es un relato único. El relato es el relato de la diversidad, el relato de la necesidad de que en la diversidad también nos podamos encontrar, y eso un proyecto patrimonial lo ayuda enormemente, enormemente. Yo no te mencionaba ahora este edificio de este museo, pero este edificio de este museo es demasiado significativo. ¿Por qué? Porque este edificio también es una invitación al diálogo, es una invitación al encuentro, es una invitación a mirar, es como un palincesto. El palincesto que yo entro y con mi mirada estoy haciendo un trazo del pavimento. Y palincesto que va también muy hondo en uno mismo cuando viene a un museo como esta naturaleza, esta belleza de obra, pues que los que conocimos a Horacio Marino Rodríguez, pues nos alegramos mucho. Al maestro Pedronel, pues ni hablar. Entonces, encontrarlo aquí, eso te da un sentido de la existencia, pero no de la existencia individual, es de la existencia colectiva. Sí. Y esa existencia colectiva es la que te propicia una entidad patrimonial como esta. Eso y eso en la pedagogía que se hace con las personas que están aquí en la pedagogía. Es muy importante para que ellos se den cuenta de que están frente a un hecho que ya ha sido escrito por varios, pero que yo también puedo escribir mentalmente, escribir estéticamente, escribir amorosamente, pues porque los museos también propician el amor por la institución, primero que todo por los artistas que aquí han estado y por el territorio. Okay. Usted mencionó la Constitución del 91. Sí. Y de incluir o una nación, reconocer la nación como pluriétnica y multicultural. Creo que eso puede estar unido, o lo podríamos unir, no sé si con el lema de este año del Consejo Internacional de Museos, que es Museos uniendo un mundo dividido. Sí, por lo que siempre así, o los museos han tenido que hacer ese esfuerzo de que sea más de un solo relato el que se cuente. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahora en ese aspecto? Es algo en lo que se ha venido trabajando por mucho tiempo, pero supongo que aún hay grandes retos. Sí, yo creo que de todas maneras, y como pues tanto tiempo que he vivido y tanto que he podido ver afortunadamente de patrimonio cultural, yo creo que ha habido un avance enorme, pero todavía no es suficiente. Y muy atinado pues que me lo plantearas ahora. Yo creo que el reto, es decir, hay una profesora de Bogotá que le quiero rendir un homenaje, ya murió, desafortunadamente, por decirte un ejemplo, el museo un aula más en la vida de los estudiantes. Ella tenía un proyecto hermoso en los años 90. Yo leí muchas cosas de ella y los comentamos y todo. A ver, hay que empezar como siempre, por el sector educativo. El sector educativo es fundamental. Yo veía con emoción estos muchachitos, así brinquen, pues que es que el museo también es para que ellos gocen, que no dañen nada, pero que gocen también. Entonces, estos muchachos, ¿cómo se van apropiando? Y yo lo comprobé con mis nietos que tuvieron la oportunidad de estar en Francia y en muchos museos, cómo desde niños ellos se encontraban en el museo
veían que el museo les estaba diciendo algo, pero que no solo a ellos, sino a los con los que iban. Entonces es muy importante el sector educativo, pero no solo el sector educativo, sino esa cosa que también es un reto en la mediación cultural, sí, que es los museos para el público en general, porque ni más faltaba que lo fuéramos a restringir solamente al sector educativo, al público en general. Es muy importante lo que significa, cómo se reconocen. Es decir, uno ha visto, yo fui directora de Cultura del departamento de Antioquia cuando estaba de gobernador Nicanor Restrepo Santamaría, y recorrer los museos de Antioquia era fascinante. Cómo empezaban a hacer, inclusive al lado de la biblioteca. Y valga la pena mencionar esto porque hace un mes murió una persona que le trabajó mucho a las bibliotecas de Antioquia y a las mismas, y con toda preocupación también por los museos. Ese es un trabajo pedagógico, es que el primer trabajo de cualquiera es un trabajo pedagógico, entonces es muy importante. Y esos relatos, sí, te los van narrando los diversos actores. Okay. Y a mí me gusta mucho la figura del palimpsesto, porque el palimpsesto es ese dibujo en el cual encima se van dibujando otras cosas. Es un dibujo, pues, es una propuesta estética, es una propuesta, yo diría que también filosófica, porque te da cuenta de cómo el ser humano va escribiendo en su vida un camino que ha desarrollado. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que las personas que entran a los museos están haciendo también parte de ese palimpsesto, de esa escritura que queda, y en la diversidad, porque es bien importante. Ok, bueno, desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos, pero fue una conversación bastante rica. Muchas gracias, Marta, por habernos acompañado, por habernos compartido esos recuerdos tan bellos. Y pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Saben que nos pueden escuchar en Spotify, en nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales del museo. Mil gracias por la invitación, muy querida. Muchas gracias.